simplemente ustedes están aprendiendo algunas de las alteraciones que se dan en la formación embrionaria. Por ejemplo, las que ustedes están viendo son alteraciones que se presentan a nivel de la carita, dándonos alteraciones de fisura palatina o paladar hendido, que puede ser unilateral o bilateral. Entonces, todos sabemos que las malformaciones congénitas no van a tener una etiología determinada. Muchas veces nos hablan de un sistema complejo de herencia que va a estar estimulada por agentes medioambientales que pueden inducir al cambio o mutación del material genético, dando lugar a lo que van a ser mutaciones espontáneas, alteraciones cromosómicas, alteraciones genéticas, interacción con lo que van a ser los agentes medioambientales para dar lugar a este tipo de malformaciones. Tenemos alteraciones citológicas por errores mitóticos o por deterioro de lo que van a ser los organelos citoplasmáticos. Entonces sabemos que la influencia del medio ambiente es compleja y es determinante para la determinación o aparición de lo que van a ser los trastornos. Entonces también tenemos muchos agentes considerados, por ejemplo, infecciosos, medicamentosos, sustancias químicas, radiación, que nos pueden llevar a mecanismos de trastornos genéticos. Entonces, como ya había mencionado, tenemos una regulación que puede verse alterada por la interacción con estímulos medioambientales. Tenemos varios sinónimos. Nos hablan de anomalías congénitas, nos hablan de defectos del nacimiento, nos hablan de anomalía congénita, malformación congénita. Todas estas vienen a ser sinónimos que se utilizan para describir las alteraciones que se pueden dar estructurales, conductuales, funcionales y metabólicas que se van a presentar en el momento del nacimiento. Nos describen estos términos lo que es la teratología, que proviene del griego teratos, que significaba monstruo. Entonces tenemos las alteraciones teratológicas que nos llevan a la dismorfología. Entonces tenemos anomalías estructurales denominadas mayores, que se pueden identificar en el 3% de los nacidos vivos. Y tenemos defectos congénitos que nos pueden llevar a la mortalidad infantil. Al general, lo que es aproximadamente el 25% de muertes en esta población. Ahora, este tipo de afectaciones representan la quinta causa de pérdida potencial de vida antes de los 65 años y van a constituir un factor importante de lo que van a ser las discapacidades. Entonces, la frecuencia de defectos congénitos se puede encontrar en todas las poblaciones del mundo, sin importar factores propios del grupo, como por ejemplo etnia, raza, región geográfica, etcétera. Ya habíamos mencionado la definición, pero es importante dar la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud. Al hablar de defecto congénito, defecto de nacimiento o anomalía congénita, nos hablan de las alteraciones o anomalías del desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular, que se va a hacer evidente en el momento del nacimiento. Puede ser externa o interna, familiar o esporádica, hereditaria o no, única o múltiple. Entonces, ¿qué es la malformación? Simplemente defecto morfológico, que va a dar lugar a lo que es la clasificación entre mayor o menor en algún lugar o región del cuerpo, resultado de un proceso del desarrollo intrínseco anormal. Congénito significa que se presenta en el momento del nacimiento.
Bueno, ahí ustedes ven una malformación congénita donde nosotros tenemos una falta de desarrollo de los dedos y aquí tenemos la falta de ruptura de lo que son las membranas interdigitales. Y ustedes pueden ver aquí alteraciones de extremidades. Ustedes ven aquí, tenemos alteraciones morfológicas que se van a presentar en algunos niños. Las malformaciones las vamos a clasificar en malformaciones mayores y las malformaciones menores. Las malformaciones mayores son las que van a requerir un tratamiento rápido, ya que van a presentar alteraciones que van a alterar la hemodinámica o el funcionamiento normal del cuerpo. Las menores, si bien se van a presentar en menor proporción, van a ser las relacionadas con las que no van a tener modificación o alteración funcional. Entonces, muchas de las indicaciones para corregir esto vienen a ser cosméticas, como por ejemplo pabellones auriculares pequeños, hendiduras palpebrales cortas, que no van a repercutir en el funcionamiento de las estructuras. Tenemos varios tipos de anomalías. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Nos habla la teratología de lo que son los principios de la teratología. Entonces, simplemente estos vienen a ser factores que van a determinar la capacidad de un agente de producir defectos congénitos. Entonces, es lo que denominamos principios de la teratología. Entonces, primero tenemos la susceptibilidad, que es un teratógeno, es una sustancia que puede estimular la alteración en la formación de las estructuras. Entonces, el primer principio nos va a hablar de la susceptibilidad a los teratógenos, que va a depender del genotipo del embrión. El genotipo es la carga genética que va a tener el embrión y la manera como esta dotación genética va a interactuar con el medio ambiente. Habíamos mencionado y deben aprender que existen alteraciones genéticas que interactúan con el medio ambiente y llegan a provocar lo que es las alteraciones morfológicas. Ahora, tenemos que el genoma materno, que es la carga genética materna, también es importante por lo que se refiere al metabolismo de fármacos, resistencia a infecciones y procesos bioquímicos que pueden llegar a afectar al embrión. Entonces hablamos del carácter genético del embrión y del carácter genético de la madre, que la hace susceptible a la interacción con los teratógenos o teratogénicos. Segundo, tenemos lo que es la susceptibilidad a los teratógenos, que varía según la fase del desarrollo en que se produce la exposición. Nosotros ya habíamos visto que si bien los 3 periodos son importantes en la interacción con la teratogénesis, el periodo más importante viene a ser la embriogénesis. La embriogénesis, que es el periodo embrionario que va a estar entre lo que es la segunda mitad de la 3ª semana y la 8ª semana, que es un periodo donde se están formando los órganos y sistemas y que puede tener interacción con agentes teratógenos y producir alteración. Tercero, tenemos las manifestaciones del desarrollo anómalo. Entonces van a depender, por ejemplo, si es un fármaco, de la dosis o de la duración a la exposición a un determinado teratógeno. Y tenemos cuarto, que los teratógenos actúan de maneras específicas sobre los tejidos y las células en desarrollo e inducen a un proceso de embriogénesis anómala. Estos mecanismos inhiben un producto bioquímico específico o un proceso molecular completo. Entonces, la patogénesis provoca muerte de las células, disminución de proliferación celular y alteración de otros fenómenos celulares.
Un desarrollo anómalo puede manifestarse mediante la muerte. Entonces tenemos malformaciones, retrasos de crecimiento y enfermedades funcionales. Esta es una imagen que nos muestra a un niño con hidrocefalia congénita. En relación a la epidemiología, habíamos mencionado ya algunos datos y es importante recordarlos, que las malformaciones o las alteraciones morfológicas se manifiestan desde el nacimiento entre un 3 a 4% con algún tipo de malformación grave. Otros se hacen aparentes mucho tiempo después, dependiendo de su localización o repercusión funcional. Esto entre un 7 a un 10%. De causa desconocida, tenemos alteraciones cromosómicas, enfermedades de herencia mendeliana simple o multifactorial que van a estar relacionadas con un 60 a 70%. Abortos espontáneos. Muchas veces hemos dicho que el cuerpo de la mujer es sabio y cuando el producto tiene alteraciones importantes cromosómicas o genéticas, inducen a un aborto temprano. Muchas veces las mujeres ni cuenta se dan de un aborto, simplemente mencionan como un periodo menstrual retrasado. Esto abarca lo que es el 20 al 40%. Y la relación con influencias ambientales de naturaleza infecciosa, como por ejemplo bacterias, virus, hongos o parásitos, química relacionada con fármacos principalmente, o por radiación del 1 al 3%. Entonces, vienen a representar todas las formas de malformaciones que pueden afectar en la población. Las malformaciones se van a producir durante el proceso de la organogénesis, o sea, el periodo embrionario. Pueden provocar una ausencia total o parcial de una de sus estructuras o alteraciones de la configuración normal. Pueden estar relacionadas con varios tipos de factores. Vamos a mencionar algunos. Podemos hablar de los ambientales y genéticos que interactúan ambos o lo hacen de forma independiente. Las malformaciones se originan entonces entre lo que es la 3ª a 8ª semana de gestación. Hemos determinado que estas son una causa importante de mortalidad infantil, representan el 21% de las muertes y ocupan lo que es el 5º lugar de causa de muerte antes de los 65 años. Ahí tenemos malformaciones congénitas, aquí tenemos protrusión de lo que es el tejido nervioso en un encefalocele. Aquí tenemos otro encefalocele frontal, este es occipital. A los recién nacidos presentan en un 2 a 3% una anomalía congénita, malformación congénita. A los 5 años un 2 a 3%, logrando un total de 4 al 6%. No tienen un carácter discriminatorio. Del 40 al 60% nos refieren que es de causa desconocida, y entre los factores conocidos tenemos alteraciones genéticas como ser cromosómicas y mutaciones de genes en un 15%, a factores ambientales un 10%, herencia multifactorial de un 20 a un 25%, gemelaridad del 0,5 al 1%. Entonces tenemos aquí una especie de detección de defectos congénitos. Entonces tenemos ahora lo que son las terapias o técnicas de reproducción asistida y el diagnóstico prenatal. Nos presentan como alternativas reproductivas que pueden tratar de diagnosticar de forma temprana los defectos congénitos. Ahora ustedes tienen ahí una torta. Esta está mucho más, digámoslo así, diferenciada.
ya que la que ustedes tienen en su libro simplemente las basan en un aspecto multifactorial, genético y ambiental. Aquí nosotros distinguimos las distintas formas de alteraciones genéticas. Nos hablan de cuadros infecciosos, de trastornos monogénicos, trastornos cromosómicos, trastornos poligénicos y multifactoriales, de teratógenos y desconocidos. Aquí tenemos otra torta que nos hace referencia principalmente a los de causa desconocida, en un gran porcentaje, a los de factores genéticos y a los relacionados con factores ambientales. Este es el riesgo de inducción de defectos congénitos. Es un cuadro que nos presenta dos vectores, uno vertical y otro horizontal, que nos permite ver el aumento de riesgo y las semanas de gestación, donde nos muestran que el periodo embrionario es el que se va a encontrar entre la semana 3 y la semana 8. Es el periodo que va a tener una mayor probabilidad de riesgo de malformaciones congénitas. Este riesgo es bajo en el primer periodo preembrionario y bajo en lo que es el periodo fetal, pero sí nos muestran una importante probabilidad en lo que es el periodo embrionario. Entonces, este gráfico nos muestra las distintas etapas de gestación y su relación con los riesgos de inducción de defectos congénitos, mostrándonos que la principal etapa viene a ser el periodo embrionario. En esta etapa vamos disminuyendo lo que son las alteraciones. Tenemos entonces anomalías mayores y anomalías menores. Las anomalías menores representan el 15%. Estaríamos hablando de una microtia, que es la presencia de una orija pequeña. Las manchas pigmentarias, que vienen a ser las café con leche, forman parte de lo que es la herencia monogénica. Las hendiduras palpebrales cortas, que también no son importantes. A mayor anomalías menores, entonces nos dan a sospechar que puede haber una mayor probabilidad de tener una malformación mayor. Tenemos aquí alteraciones en la morfogénesis, donde nos hacen referencia a falta completa o parcial o alteraciones de la morfología. Entonces tenemos aquí la falta de ruptura o apoptosis de lo que van a ser las membranas interdigitales. Tenemos aquí lo que es una polidactilia y aquí tenemos la alteración que se va a presentar en la formación de los dedos. Entonces, son alteraciones que se van a ver con falta completa o parcial de la morfología. Tenemos varios factores, ya hemos hablado de muchos de ellos. Entonces, entre los factores tenemos factores ambientales, tenemos agentes infecciosos, tenemos agentes físicos, agentes químicos y agentes hormonales. Entre los factores de riesgo vienen a ser factores que predisponen a que se den las malformaciones congénitas. Entonces hablamos de factores socioeconómicos, más frecuentes en familias y países con escasos recursos, donde las madres son más vulnerables a malnutrición. Entonces pueden tener una mayor exposición a agentes o factores que van a inducir o aumentar la incidencia de un desarrollo prenatal anormal. Tenemos factores genéticos, como por ejemplo la consanguinidad, que va a aumentar la prevalencia de anomalías congénitas genéticas raras y multiplica cerca de 2 el riesgo de muerte neonatal e infantil, mostrando lo que es, por ejemplo, discapacidad intelectual y anomalías congénitas. El estado nutricional nos habla de carencias, por ejemplo, los cretinos, que vienen a ser los niños que tienen deficiencia de yodo y conllevan a lo que es un retraso mental, por eso es que se los denominaba así. Tenemos el sobrepeso y la obesidad, que también puede llevarnos a algunas anomalías congénitas, por ejemplo,
la obesidad materna, la diabetes mellitus materna. Factores ambientales. Muchas mujeres por el trabajo o de acuerdo al área donde viven, van a estar expuestas a ciertas sustancias que pueden ejercer un mecanismo de teratogénesis. Entonces hablaríamos de las mujeres que tienen, exposición a drogas, alcohol, tabaco, productos químicos, pesticidas, fármacos o tienen antecedentes de consumo o altas dosis de vitamina A. Factores de riesgo relacionados con la madre y con familiares. Por ejemplo, las mujeres que cursan con una gestación mayores de 35 años, también se las considera como un factor de riesgo. Antecedente de un hijo previo con defecto congénito. Padres con algún tipo de alteración familiar, a una displasia congénita o un defecto congénito. Enfermedades monogénicas relacionadas con herencia, entonces enfermedades o afectaciones que tengan padres o familiares. Tenemos antecedentes de este tipo de afectaciones, como por ejemplo epilepsia, diabetes mellitus o antecedente de exposición a cualquier agente teratogénico. En esta imagen ustedes ven a los virus, a los agentes infecciosos más comunes, entre los que nosotros vamos a destacar algunos virus. Entre los 4 grupos tenemos a los virus como principal representante de las alteraciones morfológicas. Por ejemplo, el más agresivo viene a ser el virus de la rubiola. Es un virus que va a ocasionar alteraciones a nivel de varios órganos y sistemas. Es considerado muy letal ya que las alteraciones que presenta no son a nivel cardíaco. Entonces es importante determinar a las mujeres con la presencia de rubiola. Entre las más llamativas tenemos cataratas, glaucoma, defectos cardíacos, sordera, anomalías dentales. El citomegalovirus, que es un virus que amenaza gravemente a la población gestante. La mujer no llega a tener síntomas, pero vienen a ser los defectos en el niño o en el feto los que nos dan la presencia de esta afectación. Entonces puede ocasionar enfermedades graves al nacer, incluso puede llegar a ser letal. Pueden desarrollar anomalías en el momento, pueden presentar anomalías en el momento del nacimiento o desarrollarlas después, como por ejemplo pérdida auditiva, disfunción visual, discapacidad intelectual y en forma estructural tenemos la microcefalia, muerte en el feto. Otro virus importante viene a ser el virus del herpes simple y de la varicela, que pueden llegar a causar defectos congénitos. Entonces, las anomalías inducidas por el herpes pueden presentar afectaciones graves e incluso pueden llevar a la muerte del paciente. La infección intrauterina por varicela puede desencadenar cicatrización cutánea, hipoplasia en extremidades, malformaciones en ojos y en sistema nervioso central, presencia de defectos congénitos tras la infección prenatal por varicela. También tenemos que entre los neonatos de mujeres infectadas antes de las 13 semanas de gestación pueden presentar malformaciones y pueden recién representar mucho tiempo después la clínica. Entonces, entre lo más llamativo de estos virus, tenemos microftalmia, microcefalia, displasia retinal. En el virus de la varicela, ya hemos hablado, lo que nos falta es la atrofia muscular. La toxoplasmosis, bueno, viene a ser
un agente infeccioso que puede llegar a producir alteraciones a nivel de lo que es el sistema nervioso. Nos puede llegar a producir lo que es la hidrocefalia, calcificaciones cerebrales, microftalmia. Tenemos lo que es la sífilis. Entre estos nos va a producir principalmente discapacidad intelectual y sordera. Y ahí vemos a un niño con el virus de la rubiola, donde nos muestran microcefalia, rubiola, comunicaciones de vasos importantes, cataratas. Y ahí vemos un niño con las cicatrices. Nos hablan de que esta enfermedad se va a relacionar estrechamente con el feto. Por ejemplo, nos hablan de que la rubiola podría ser una causa para detener la gestación, ya que si se comprueba que tiene afectaciones incompatibles con la vida, se debería detener lo que es el proceso de la gestación. Hablamos de que la placenta podría ejercer un mecanismo de barrera, pero estos agentes tienen la capacidad de pasar lo que es la barrera de la placenta. Entonces, actúa ejerciendo un mecanismo de daño directo hacia el feto. Por ejemplo, nos hablan que en el año 1940 nos decían que ya eran varios los factores que llegaban a afectar en forma directa la salud del feto. En 1941 hubo una epidemia de rubiola en Australia. Entonces, el oftalmólogo Norman Gregg notó entre sus pacientes una gran cantidad de niños con catarata congénita y logrando determinar que la causa era la rubiola. Entonces, en este trabajo ha identificado a recién nacidos, a 78, con esta enfermedad en los ojos, con el antecedente de que las madres habían cursado con la rubiola durante la epidemia. Entonces, desde entonces, este cuadro clínico ha sido bautizado como síndrome de rubiola congénita y puede incluir no solamente cataratas, podemos incluir sordera, defectos cardíacos, microcefalia y discapacidad intelectual. Aquí tenemos una tablita de agentes físicos. Entre ellos nos destacan a lo que son los rayos X y la hipertermia. Entre las alteraciones que producen estos agentes físicos va a ser microcefalia, espina bífida, fisura palatina, defectos de extremidades. Y la hipertermia, nos hablan de los baños calientes, las mujeres que van a estar relacionados con sustancias pirógenas. Entonces, todos los generadores de fiebre y la elevación de lo que es la temperatura corporal puede llevar a alteraciones. Nos hablan que los baños en tina con agua caliente y saunas son considerados teratógenos. Entonces, por eso se recomienda a las madres gestantes que no acostumbren realizar este tipo de baños, ya que pueden estimular a un defecto del cierre del tubo neural, donde van a destacar la anencefalia y la espina bífida. Ahí tenemos alteraciones de los rayos X. Tenemos dos tipos de radiación, ¿no ve? Ustedes conocen la ionizante y la ultravioleta. La ionizante es la que nos va a llegar a producir alteración o mutación en células, dando lugar a lo que es la muerte de células en proliferación. Por eso es que es considerado un potente teratógeno. Por ejemplo, cuando ustedes van las mujeres van a lugares donde hay gran presencia de radiación, hay anuncios que dicen, no, si estás embarazada, informa a tu médico, ya que la exposición a este tipo de radiación puede llevarnos a lo que son las alteraciones. Aquí tenemos lo que es una alteración en la fusión de lo que van a ser las crestas palatinas en el paladar,
compromiso del labio. Aquí tenemos alteraciones del tubo neural, como ser una espina bífida abierta con protrusión de las meninges. Y aquí ustedes pueden ver el tipo de lesión. Entonces, a veces algunas mujeres, qué sé yo, por una fractura ósea, van a requerir este tipo de radiación. Entonces se valora riesgo-beneficio, porque nos hablan que la radiación tendría que ser bastante elevada para llegar a producir mutación. Entonces depende de la etapa del desarrollo y de la cantidad de exposición. Ahora ustedes también solamente están pensando en la radiación de los rayos X. Tenemos también la radiación nuclear. También es considerada teratogénica. No sé si ustedes han escuchado de las explosiones de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Se ha demostrado que esto ha sido un importante teratogénesis en el ambiente, ya que la radiación nuclear no solamente ha producido malformaciones, sino el fallecimiento de muchos neonatos. Teníamos abortos espontáneos, neonatos que fallecieron durante el primer año de vida y las mujeres que se embarazaron con esta exposición también han mostrado múltiples afectaciones. También tenemos la explosión de Chernobyl, que ha liberado 400 veces la cantidad de radiación de las bombas nucleares. Entonces también ha tenido un incremento en la formación o alteración de anomalías congénitas en la población de toda la región. Entonces se considera que la radiación es un importante mutágeno y que puede desencadenar alteraciones genéticas en las células germinales, por lo que nos daría lugar a lo que es las malformaciones congénitas. Aquí hablamos de ciertos teratógenos, que son fármacos dentro del grupo de los químicos. Entonces aquí tenemos a los más importantes. Seguramente ustedes ya han escuchado hablar de la talidomida. Este es un fármaco que se lo utilizaba antiguamente para los síntomas o las molestias propias del embarazo. Entonces, después de un estudio, se ha logrado determinar que las mujeres que llegaban a consumir esta talidomida tenían hijos con alteraciones a nivel de las extremidades. Este estudio se ha realizado en el año 1961 en Alemania Occidental. Entonces los niños de madres que habían consumido este fármaco presentaban variaciones en lo que son las alteraciones de las extremidades. Nos hablan de la amelia, que es la ausencia total de extremidades, la meromelia, que es la ausencia parcial de las extremidades. Primero pensaban que era una afectación hereditaria, pero se han dado cuenta que ante los antecedentes de las madres que consumían este fármaco, había sido inductor en etapas tempranas de esta alteración en extremidades superiores. Por eso es que ha sido eliminado de lo que es el mercado. Entonces, por eso es que ya las mujeres embarazadas no llegan a consumir esta talidomida. ¿Por qué? Porque han descubierto que llegaba a atravesar lo que era la barrera placentaria y provocaba defectos congénitos. Ahora se usa la talidomida, pero simplemente como un agente inmunomodulador en el tratamiento de las personas con SIDA y en enfermedades que tienen, en pacientes que tienen alguna afectación inmunitaria, como por ejemplo en pacientes con lepra, con lupus, con injerto. Entonces, sí se tiene mucho cuidado en que no consuman las mujeres que están gestando. Entonces, por eso se ha reducido el uso para las mujeres gestantes.
Tenemos la aminopterina, que llega a producir lo que es la anencefalia, la hidrocefalia, alteraciones a nivel de lo que es la formación del paladar, labio leporino. Tenemos la difenihidantoína o fenitoína, que nos puede llegar a producir lo que es un síndrome particular, que es el síndrome de hidantoína fetal. Tenemos este síndrome que va a estar acompañado de alteraciones faciales. Tenemos alteraciones también a nivel de lo que van a ser las extremidades. Tenemos la trimetadiona, que nos puede llegar a producir lo que es fisura palatina, defectos cardíacos, anomalías urogenitales y anomalías esqueléticas. Estos fármacos son considerados para las mujeres que tienen trastornos convulsivos. Entonces, es importante que conozcamos para evitar malformaciones congénitas. Nos hablan de lo que es el litio. El litio corresponde al grupo de los fármacos antipsicóticos y ansiolíticos, la fenotiazina y el litio. Entonces, son tranquilizantes mayores y menores, pero nos pueden llevar a malformaciones congénitas. Son considerados teratógenos. Entonces, por eso es que se debe manejar con mucho cuidado. Entre los defectos vamos a ver defectos cardíacos principalmente. Después, ¿qué más? Creo que eso nada más. Lo más importante son las alteraciones cardíacas. Ahora, los ISRS, que son los inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina. Entonces, estos son fármacos antidepresivos. Van a producir múltiples malformaciones, entre las que se van a destacar las alteraciones cardíacas. Tenemos las anfetaminas, que nos van a llegar a producir lo que es una fisura palatina, labio leporino y defectos cardíacos. Y aquí ven ustedes a los niños con alteraciones de extremidades. Bueno, aquí tenemos a un niño con falta de extremidades inferiores, aquí con deformación de extremidades, y miren una posición particular, además que tiene una desviación de la columna vertebral. Aquí tenemos una niña con amelia, o sea, falta de extremidad superior. Aquí tenemos un niño que ha sufrido meromelia a nivel de las extremidades, de las 4 extremidades, donde solamente se han desarrollado los pies y las manos. No hay desarrollo de lo que son los huesos largos. Entre los agentes químicos seguimos viendo la warfarina. La warfarina, que nos va a llegar a producir alteraciones relacionadas con la carita. Entonces, las mujeres que están expuestas a este fármaco durante el primer trimestre nos van a mostrar este tipo de afectaciones, como mencionan en el cuadrito: hipoplasia nasal, alteraciones en las epífisis, tenemos hipoplasia de extremidades. Wow, perdón, aquí estaba durmiendo. Los inhibidores de los ECA, que vienen a ser fármacos antihipertensivos, nos van a llegar a producir retraso del crecimiento, disfunción renal, muerte fetal. Pueden llegar a presentar oligohidramnios, o sea, disminución de lo que es el líquido amniótico, si la exposición va a ocurrir durante lo que es el segundo o tercer trimestre. Después tenemos efectos de la exposición a estos compuestos durante el primer trimestre, pero aún no tenemos bien definidos. Otro fármaco, el micofenolato de mofetilo,
también está mencionado dentro de lo que son las alteraciones de huesos de la cara, dándonos una alteración de paladar hendido y labio leporino. Tenemos alteraciones cardíacas, microtia, microcefalia, o sea, orejas pequeñas y cabeza pequeña. Entre los químicos también nosotros vamos a mencionar a lo que es el alcohol. El alcohol que forma parte de algún grupo de personas. Ustedes ven que las mujeres no se enteran que están embarazadas en las primeras etapas, entonces tienen la mala costumbre de consumir alcohol. Entonces, entre las alteraciones que se puede presentar, principalmente está el síndrome de alcoholismo fetal, donde las facies van a ser características, porque van a desarrollar lo que es un labio superior fino, depresión del puente de la nariz, nariz pequeña, aplanamiento del macizo facial, dándonos una particular facies denominada del síndrome de alcohólico fetal. Tenemos la isotretinoína, que nos puede llevar a una embriopatía provitamina A, donde vamos a presentar orejas pequeñas de forma anómala, hipoplasia mandibular, fisura palatina y defectos cardíacos. Entre los disolventes industriales, que también van a formar parte de lo que es digámoslo así, la actividad de la madre. Entonces, muchas mujeres están trabajando y no se percatan del embarazo. Estos niños nacen con bajo peso al nacer, presentan anomalías craneofaciales y del tubo neural. Entre los metales tenemos aquí a lo que es el mercurio orgánico, que se puede presentar dando lugar a síntomas neurológicos parecidos a los que nos dan en la parálisis cerebral. Y el plomo, saben que una vez que ingresa el plomo hacia el cuerpo, este ya no es eliminado. Entonces tenemos un retraso del crecimiento y la presencia de lo que pueden ser enfermedades neurológicas. Bueno, aquí tenemos un niño con exposición de los órganos abdominales, de las vísceras. Esto, pero es un niño que nos está haciendo referencia a un mal cierre de la pared abdominal, lo que ha inducido a una salida de los órganos abdominales. Aquí tenemos los agentes androgénicos que van a formar parte de las alteraciones o de los agentes hormonales. Entonces tenemos aquí los agentes androgénicos. En el pasado se utilizaban durante el embarazo progestágenos sintéticos con el fin de prevenir el aborto. Los progestágenos etisterona y noretisterona tienen actividad androgénica. Entonces se ha informado muchos casos sobre la masculinización de genitales en embriones femeninos. Entonces las anomalías consisten en hipertrofia del clítoris con grados variables de fusión de los pliegues labioescrotales, lo que nos da una imagen de bolsas escrotales y un pene grande, que en realidad vendría a representar una alteración o masculinización de genitales femeninos. Tenemos lo que es el dietil-etilvestrol, que nos van a dar alteraciones de malformaciones del útero. Cuando ustedes vean aparato reproductor, tenemos el útero didelfo, el útero bicorne, alteraciones a nivel de la formación de las trompas uterinas y la parte superior de la vagina. E incluso nos hablan de que puede ser un agente etiológico del cáncer vaginal, induciendo a lo que es la alteración de la formación de la vagina. En relación a otras hormonas, hablamos de lo que es la diabetes materna. Esta nos puede llevar principalmente a alteraciones en dos sistemas. Una que va a ser el sistema cardíaco y otra que va a ser el tubo neural.
La obesidad materna de igual forma nos puede llevar a defectos cardíacos, onfalocele, que viene a ser la protrusión de los intestinos por el cordón umbilical, cuando los intestinos no regresionan en lo que es la hernia umbilical, y anomalías del tubo neural. Y aquí nosotros tenemos niños con anencefalia, y aquí tenemos una espina bífida abierta, donde se va a protruir lo que es parte del sistema nervioso. Entre las alteraciones generales o los tipos de anomalías, vamos a hablar de las distintas formas de presentación. Conforme van evolucionando las ediciones de Lachman, les han dado nuevas denominaciones. Entonces vamos a hablar de algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos lo que son las interrupciones, las disrupciones y los síndromes. Las interrupciones. Estas simplemente son desorganizaciones que provocan anomalías morfológicas de estructuras ya formadas y son causa de procesos destructivos. Los accidentes vasculares que provocan anomalías transversales de miembros y defectos producidos por bridas amnióticas pueden ser un ejemplo de factor destructivo que genera interrupción. Posteriormente les voy a mostrar imágenes. Estas son las bridas amnióticas. Es una alteración que se va a dar y se van a formar este tipo de afectaciones, donde cierran u obstruyen lo que es el flujo circulatorio. Entonces, como ustedes ven, incluso puede llevar a necrosis o isquemia prolongada. Entonces, estas son importantes. Ahí tenemos, miren, otras bridas que nos están llegando a causar lo que son necrosis e isquemia. Esta es una de las indicaciones para que se llegue a lo que es la cirugía intraútero, donde se trata de evitar este tipo de alteraciones. Miren aquí, incluso se ha llegado a amputar una parte del dedito por la presencia de estas bridas amnióticas. No se sabe la causa, simplemente es la formación que se va a dar anómala como prolongaciones en la cavidad amniótica. Tenemos lo que son las deformaciones. Simplemente estas se van a dar por fuerzas mecánicas que van a llegar a actuar sobre una parte del cuerpo. Estas vienen a ser principalmente por ejemplo, el pie sambo, que va a estar provocado por la compresión dentro de la cavidad amniótica. Por eso es que mencionamos como que el primer órgano afectado, el primer aparato es el aparato locomotor. Muchas de ellas se revierten con fisioterapia, otras van a requerir algún tipo de cirugía. Entonces, como ustedes ven ahí, una deformidad donde nos muestran afectación de lo que es el sistema musculoesquelético. Puede ser reversible, como está dado simplemente por el posicionamiento. Ahí tenemos un pie normal y un pie sambo. El síndrome. Ustedes ya han escuchado del síndrome, ¿no? Hemos escuchado el síndrome de Down, síndrome de Edwards, de Patau. Bueno, estos síndromes vienen a ser la representación de alteraciones cromosómicas que van a abarcar varias alteraciones conjuntas y que van a tener una causa común. Por ejemplo, cuando hablamos de cromosomopatías, hablamos de las alteraciones estructurales que se van a dar a causa de las alteraciones cromosómicas. Ahí tenemos, por ejemplo, un Patau que nos está mostrando múltiples alteraciones. Una de ellas vemos aquí lo que es un niño cíclope. El Patau viene a ser el síndrome del cromosoma, la trisomía del par 13. La asociación. ¿Qué es la asociación? Simplemente es la aparición no aleatoria de dos o más anomalías que se pueden presentar juntas con mayor frecuencia que por separado.
pero cuya causa no se puede determinar. Un ejemplo típico viene a ser la asociación Bacter. Estas siglas nos van a representar a las múltiples malformaciones que se dan. Cada una de estas letras representa algo. La B significa anomalías vertebrales, la A anomalías anales, la C anomalías cardíacas. TE nos hace referencia a la fístula traqueosofágica. La R nos habla de alteraciones renales y la L de los huesos largos. Estos niños no tienen una probabilidad de subsistencia, pero ustedes van a ver que sí tienen múltiples afectaciones. Por ejemplo, aquí vemos un Bacter que en vista lateral nos ofrece una alteración o malformación en los huesos largos de las extremidades. Y este es otro Bacter. Si ustedes ven, las anomalías vertebrales suelen ser confusión de vértebras. Entonces nos dan columnas vertebrales rígidas. No se olviden que en la formación embrionaria la columna se va a formar de inicio con la flexibilidad de dos curvaturas. Entonces, en este tipo de afectación, nuestros niños tienen la espalda rígida por la unión que se va a dar de las vértebras. A nivel anal, nos suelen reportar lo que es ano imperforado. Pueden tener cardiopatías donde la más común viene a ser la dextrocardia, o sea, el corazón al otro lado, la fístula traqueoesofágica, que viene a ser una unión anómala entre lo que es el esófago y el área de la tráquea. Tenemos alteraciones del radio, como ustedes ven, este niño tiene alteraciones de extremidades inferiores. Y aquí ustedes ven un niño que presenta fístula, atresia esofágica, o sea, falta de formación del esófago, donde miren, una parte del esófago queda como una bolsa ciega y hay un cierre de lo que es el paso, entonces no va a haber un paso normal en lo que es el esófago. Y aquí ustedes pueden ver, este es el esófago y esta es la tráquea. Parte del esófago ha quedado unido de forma anómala a la tráquea. Entonces son formas de presentación de la fístula que nos hacen referencia a un niño con la asociación Bacter. En relación a la historia de los defectos congénitos, se creía hasta 1940 que los defectos congénitos estaban causados por factores hereditarios. Gregg descubrió que la rubiola, por ejemplo, que provocaba múltiples malformaciones, con lo que descubrió que se debía a factores ambientales. En 1961, Lenz relacionó defectos de las extremidades con la talidomida. Entonces, también ahí han introducido la idea de que algunos fármacos llegaban a producir anomalías congénitas. Aquí tenemos algunos de los factores relacionados con medio ambiente. ¿Qué es el ambiente? Simplemente es el entorno que rodea a un individuo, a una mujer en este caso. Entonces, por ello es que nosotros mencionamos aquí a los fármacos, a los productos químicos, a los hábitos tóxicos, a infecciones maternas, a enfermedades endocrinometabólicas y a la radiación ionizante. Tenemos varias causas, como ya hemos hablado, entre las que destacan los infecciosos, el virus de la rubiola, el citomegalovirus, el virus del herpes simple, la toxoplasmosis y la sífilis, que son los que destacan en nuestra lista de agentes infecciosos. Drogas o medicamentos, agentes químicos, talidomida, que nos daba alteraciones a nivel de las extremidades, consumo de alcohol crónico, que nos produce lo que es el síndrome alcohólico fetal. Ya carencia de alimentación, que también hemos visto,
tenemos lo que es insuficiencia de ingestión de ácido fólico, ya que se ha demostrado que el ácido fólico estimula al buen cierre del tubo neural y al buen cierre de lo que van a ser las estructuras de la cara. Tenemos la radiación, que es un mutágeno conocido, que causa daño directo al feto por cambios en el ADN o sin cambiar su aparato genético, asociándose con microcefalia, ceguera y espina bífida. Los complejos deformativos tienen la anomalía primaria y otra secundaria. Entonces, a veces la primaria es considerada una importante para determinar la secundaria, que va a ser consecuencia de la primera. Tenemos alteraciones conocidas. Ustedes ya van a ir viendo en el avance de la materia. Tenemos la malformación de Pierre-Robin, que va a tener un conjunto de micrognathia, glossoptis, orejas oblicuas de implantación baja por un defecto primario. El complejo de Potter, que va a tener oligohidramnios, agenesia renal bilateral, deformaciones en el feto con nariz achatada y orejas grandes de implantación baja y sirenomelia. Tenemos alteraciones que van a dar el aspecto de monstruos, como ustedes han visto, por ejemplo, ese cíclope. Tenemos alteraciones que se van a dar, por ejemplo, cuando ustedes han visto en la formación embrionaria, los craneópagos, toracópagos, isquiópagos. Entonces, todas estas forman parte del gran conjunto de malformaciones. A veces tenemos que el crecimiento de un feto se detiene por la suplencia sanguínea de otro feto parásito, que a veces solo aparece como un teratoma congénito, es lo que les había mencionado en la clase anterior. Y hay muchas de estas alteraciones, habíamos mencionado, que tienen un componente genético que interactúa con lo que es el factor medioambiental. Y ahí tenemos un porcentaje de afectaciones congénitas de origen cromosómico. Entonces tenemos anomalías cromosómicas, enfermedades hereditarias mendelianas, alteraciones multifactoriales por efecto teratogénico. Tenemos trastornos cromosómicos, y habíamos hablado de lo que eran las trisomías. También tenemos monosomías, alteraciones a nivel de lo que son los cromosomas sexuales, alteraciones dentro de lo que es el material genético, lo que nosotros denominamos mutaciones. Bueno, jóvenes, nos quedaremos aquí, por favor.